Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy me gustaría dar con vosotros un vistazo, yo creo que bastante rápido, a los últimos datos de portabilidad que se han publicado hace unos días dentro de la serie mensual de la CNMC que corresponde a febrero, sí, febrero. Eh, que creo que nos dan algunos insights interesantes. Pero además hoy os quiero proponer un pequeño juego, ¿no? Y es que mirando esa serie de datos mensuales, bueno, nos atrevamos un poco a elucubrar cuál será el destino, ¿no? del mercado de las telecomunicaciones en España, ¿no? Yo creo que es un juego interesante que seguro que podemos compartir. Así que vamos allá, ¿no? La primera magnitud que quería compartir con vosotros es algo que estamos calculando desde hace un par de meses o tres, que es lo que llamamos el churn de portabilidad o el churn por portabilidad, podríamos llamarlo, ¿no? En realidad es el número de clientes de un determinado operador, de clientes móviles, siempre estamos hablando de móvil, se podría calcular para fijo, pero creo que es menos interesante, de clientes móviles que hacen portabilidad out, es decir, que abandonan ese operador usando el mecanismo de portabilidad. Hay otras muchas maneras de abandonar un operador, como por ejemplo darse de baja. Así que esto solo representa una parte del problema, ¿no? Pero es una parte que está bien documentada y además son unos datos que se obtienen de un sistema externo, ¿no? a los que tienen los operadores, ¿no? Lo cual pues también nos permite bueno, pues una visión eh, propia, ¿no? De un proceso que deja sus propias marcas, ¿no? Entonces, si miramos eso con respecto al número de clientes móviles que tiene el operador en ese periodo, en este caso lo estamos calculando de manera mensual, pues tenemos una estimación, un próximo de cómo de propensos son los clientes a abandonar a cada uno de estos operadores, ¿no? Bueno, de alguna forma, insisto, es solo una parte del problema, pero es algo que se puede calcular con facilidad, con datos públicos y que nos puede contar alguna historia, ¿no? Sabéis que esto forma parte de nuestro discurso del mercado dual, ¿no? Es decir, hay distintas partes del mercado que se comportan de manera completamente diferente, ¿no? Pero hay, si queréis, en esto una paradoja, ¿no? Porque precisamente los operadores que tienen este churn por portabilidad más bajo son Telefónica, que bueno, tiene un 4 por mil mensual, 4,3 por mil mensual, que es ya os digo que es el valor más bajo, ¿no? de todos los operadores, y el siguiente es Digi, que está en aproximadamente un 6 por mil mensual, ¿no? Y en el otro extremo encontramos a MasOrange y a Vodafone. Este mes MasOrange supera levemente a Vodafone. Prácticamente estamos hablando de un empate desde la creación, ¿no? de MasOrange, que estaríamos hablando de un valor de 9, ¿no? 9 por mil mensual frente al 4, ¿no? que podría tener Telefónica, ¿no? Bueno, pues digamos que el churn este se ha venido amortiguando desde 2020. En 2020, recordad, hubo un repunte de la portabilidad asociado al descorche, ¿no? de salida de la pandemia. Desde entonces, bueno, pues se ha ido atenuando, pero lo cierto es que desde el 23, pues ese descenso, la velocidad de ese descenso ha disminuido levemente, también bastante en función del operador, ¿no? Y hay un dato que tenemos que seguir en los próximos meses y que tenemos que mirar con bastante atención, porque ahora es solo una idea, una sugerencia, porque además la portabilidad out es muy ruidosa, es muy estacional, depende mucho de los meses, depende de promociones comerciales. Bueno, entonces necesitas muchos meses, ¿no? para ver tendencias más o menos estables, ¿no? Pero si hay algo que nos hace sospechar de una evolución en forma de U, incipiente, muy incipiente, probablemente errónea, muy incipiente todavía, para los datos de MasOrange. Así que es algo que tendremos que monitorizar bueno, con atención. Hay otra variable que seguimos, que también es muy fácil de calcular y que puede ser también
a veces pues llevar a la gente, llevarnos a sacar conclusiones erróneas, que es lo que nosotros llamamos ratio de convergencia. No es más que el número de clientes móviles entre las líneas de banda ancha fija que tiene ese mismo operador. Estamos de alguna forma tratando de ver cuántos móviles por fijos tiene un operador. Esto no tendría mucho significado si no fuera porque España es un mercado profundamente convergente. Prácticamente el 90% de los hogares contratan dentro de algún tipo de paquete, que siempre incluye fijo y móvil, y porque el ratio de convergencia que nos da el panel de hogares pues está alrededor del 2,5 aproximadamente, 2,5, 2,7, ¿no? Es decir, en cada hogar sabemos por la encuesta que es el panel de hogares que por cada línea fija hay algo más de dos líneas móviles, ¿no? Si estás cerca de ese valor, en general un operador puede significar, esto es una simplificación, pero nos da pistas, ¿no? Que la mayoría de tus clientes son convergentes, ¿no? Y entonces estás de alguna forma alineado, ¿no? con el funcionamiento principal del mercado, ¿no? Este es el caso de Telefónica, que está precisamente en esos valores alrededor del 2,7 y además muy estable, ¿no? desde hace bastante tiempo. Y es cada vez más el caso de Digi, que ha pasado de ser un operador completamente pure mobile a convertirse en un operador convergente, pues con el paso de relativamente pocos años. En 2 años o así, Digi se coloca ahora con un valor de 3,1 o algo así, ¿no? Por encima muy cercano a Telefónica y por debajo de los otros dos grandes jugadores, ¿no? Es decir, Digi también apuesta de manera clara pues, por la convergencia, o esto sugieren estos datos, ¿vale? En el otro lado, también hablando de ese mecanismo de mercado dual, ¿no? Pues encontramos los otros jugadores, más Orange y Vodafone, que tienen valores sensiblemente más altos, ¿no? Pues en el caso de Vodafone, pues se puede estar rozando 4,5, ¿no? Es decir, una buena parte de las líneas móviles de Vodafone probablemente se vendieron o se venden fuera de un paquete principal. Esto no tiene por qué ser bueno o malo. Puedes construir tu estrategia sobre eso. De hecho, Vodafone lo hizo activamente, ¿no? Durante el año 23, con un claro crecimiento en esta curva. Pero bueno, pues de alguna forma te sitúa. Y ahora lo cierto es que en este periodo, ¿no? que venimos siguiendo, pues en este último mes todos los operadores han decrecido, es decir, se han acercado un poco más a ese ideal convergente que tratamos de perseguir, ¿no? con esta gráfica. Y esto, para el caso de MasOrange, es especialmente relevante porque era el único que desde su creación venía creciendo de manera muy moderada, ¿no? Pero sí tenía una cierta tendencia a crecer en esa magnitud, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, de alguna forma, este mes parece que empieza a revertirse. Veremos si es simplemente un glitch, porque febrero no es un mes especial, probablemente febrero sea el mes más normal del año, ¿no? O si es efectivamente un cambio de tendencia. Pero quedaos con esta idea, ¿no? De mercado dual y de operadores que comparten más de lo que parecen, ¿no? El caso de MasOrange, que es el gran líder, el titán, ¿no? que domina el mercado, ¿no? desde su creación, ya empezamos a tener datos, bueno, de casi un año, en realidad son 9 meses, ¿no? Los datos que estamos mostrando aquí a fecha de febrero, y ya empiezan de alguna forma a estabilizarse, ¿no? y a darnos pistas, ¿no? de qué podría ocurrir en el futuro. Antes mencionábamos, ¿no? la evolución del churn de portabilidad que tenemos que monitorizar, la evolución de la portabilidad neta, que como sabéis es evidentemente la resta del in menos out. El out es lo que monitorizamos con el churn de portabilidad, pues sigue en valores netos. Son ligeramente inferiores a los del mes de enero pasado, pero bueno, son 45.000 portabilidades netas
menos, y eso va en la línea, ¿no?, de los valores que se están reportando para la portabilidad neta desde la creación de la compañía. Si eso lo comparamos con los net adds totales, es decir, el número de clientes móviles, la variación en el número de clientes móviles, ¿no?, mes a mes, que también se puede representar y que normalmente es una gráfica muy ruidosa, bueno, pues vemos que desde hace unos meses, después de algunas oscilaciones, pues para el caso de MasOrange está prácticamente estable y en valores bastante bajos, ¿no?, de los pocos miles, ¿no?, de clientes, para compensar unas pérdidas, como hemos visto, por portabilidad, que fácilmente exceden los 40K mensuales. Entonces, bueno, nos imaginamos que esto irá evolucionando y también nos imaginamos, ¿no?, el gran esfuerzo que está haciendo MasOrange, ¿no?, pues para tratar de controlar todas estas variables, ¿no? Otra cosa es qué puede significar esto a largo o a medio plazo, ¿no? Y de esto, sobre esto quiero proponeros un juego, ¿no?, que pensemos a medio plazo, en realidad, acerca de cómo esta estructura de mercado, que como sabéis, pienso que está en un punto de inflexión, que está buscando alguna transformación, bueno, pues va a evolucionar, ¿no? A partir, pues, por ejemplo, ¿no?, de los datos que hemos visto, ¿no? Si ponemos todas estas gráficas y las llevamos al número de clientes, hogares conectados, por ejemplo, si hablamos de banda ancha fija, o líneas de banda ancha móvil. Banda ancha móvil no es lo mismo exactamente que móvil, pero bueno, digamos que es lo que seguimos, ¿vale? Pues podemos ver esta gráfica como, si queréis, y esto es un juego que os quiero proponer, como una carrera, ¿no? Entonces hay como una carrera para ser, ya no el primero en este momento, porque el primero es MasOrange, con una posición destacadísima, ¿no?, que es difícil imaginar, ¿no?, que se pueda cubrir a corto o a medio plazo, pero MasOrange en sí es la respuesta que dio el mercado, ¿no?, a una situación de sorpaso. Había una competencia para ser el segundo en ese momento, por detrás de Telefónica, y en esa carrera, el que venía desde atrás era el Grupo Más Móvil y pues amenazaba con superar, de hecho había conseguido hacerlo ya en fijo, ¿no?, después de la compra de Euskaltel, evidentemente, con superar tanto a Vodafone como MasOrange, ¿no? Una forma de contarlo, es solo una forma, hay otras muchas razones, es que ante esa situación el mercado reaccionó, ¿no?, pues en este caso con una concentración de estos dos jugadores que dio lugar a una nueva estructura, pues con un super titán, ¿no?, como es MasOrange, ¿no? Si miramos la gráfica, vemos que ahora hay una carrera, pues, para ver quién es ese tercer jugador. Ya no el segundo, sino el tercero, ¿no? Y en este caso, la carrera podría ser, de existir, entre Digi, que viene creciendo con mucho ímpetu, y Vodafone, Vodafone España, que ocupa, digamos, que esa tercera posición, ¿no?, detrás de MasOrange y la propia Telefónica. De hecho, os propongo entonces que juguemos a este juego, ¿no?, y veamos cuánto tiempo podría tardar el mercado tal y como está en llenar ese gap, ¿no? Porque llenar ese gap es imposible y pienso que el mercado reaccionará antes, ¿no?, de que eso pase, ¿no? De hecho, en banda fija y a cierre de febrero, en banda ancha fija, hay algo más de 500.000 de hogares de diferencia entre Vodafone España y Digi. Recordad que las cifras de Vodafone han oscilado también por, digamos, que dejar de contabilizar las cifras de Finetworks, que podrían volver a contabilizarse en cualquier momento, pues debido a lo agitado, ¿no?, del panorama ahí. Pero en cualquier caso estamos hablando de un hueco entre 500.000, 600.000 hogares, ¿no? 577.000 por ser precisos, ¿no? Y en el móvil existe también ese hueco, la situación es bastante parecida, pero la escala es mucho mayor. Hablamos de un hueco de casi 5 millones, ¿no?, entre el creciente Digi y digamos que el menos creciente Vodafone España, ¿no?, que históricamente pues ha estado oscilando
y que, bueno, insisto, sus cifras pues se han visto de alguna forma reducidas pues, por la reciente salida, ¿no?, de su contabilidad de los clientes de Fitness. Pero quedas con esa idea. Tenemos un gap de medio millón y de aproximadamente 5 millones en fijo y en móvil, ¿no? ¿Cuánto vamos a tardar en cerrar ese gap? Eso nos dará una idea, ¿no?, de cuánto tiempo tenemos para que el mercado reaccione y se reestructure, porque sinceramente no creo que ese sorpaso llegue a ocurrir, ¿no? Bueno, pues juguemos el juego, ¿no?, y estimemos de alguna manera, ¿no?, cuáles son las velocidades promedio de crecimiento de clientes que presentan tanto Digi como Vodafone. Esto es una estimación, eh, podríamos hacerla finísima, pero en cualquier caso el futuro es muy complicado y además estamos obviando completamente pues factores estacionales o factores de cambio de estrategia o la misma asunción que vamos a hacer de que esto puede crecer linealmente, cuando en realidad pues las curvas tienden a saturarse, aunque ese no es el caso todavía de Digi. Entonces, si cogemos las altas netas, tanto en banda ancha fija como en banda ancha móvil de los últimos 6 meses, y calculamos el promedio, bueno, hacerlo con Digi es especialmente fácil porque han sido periodos estables, ¿no? Y las cifras son bastante parecidas mes tras mes. Bueno, pues estaríamos hablando en fijo de unas 52.000 altas netas de promedio, frente al móvil de prácticamente el doble, ¿no? Como recordad el ratio este de convergencia, ¿no? Pues estaríamos hablando de 107.000 altas netas de promedio. Sacar una cuenta similar para Vodafone es bastante más complicado porque, como os digo, en este último periodo pues ha ocurrido la operación de Networks y tenemos bajadas más que notables, pero bueno, estimando solo los valores que nos parecen razonables y sacando la media, pues podemos hablar, por no complicarlo más, ¿no?, de un crecimiento en banda ancha fija de 6.000 clientes al mes, que no está nada mal para ser Vodafone España, y de 3.000 clientes al mes de banda ancha móvil, ¿no? Insisto, es una estimación, todo puede cambiar de manera radical, ¿no? Pero son las cifras que podemos usar. Y si proyectamos esto hacia el futuro, de manera lineal, insisto, es un ejercicio, no deja de ser un juego, ¿no? Pues podemos calcular cuándo se producirá este sorpaso, ¿no?, que de alguna forma actúa como disparador, ¿no?, de los cambios en la estructura del mercado. Bueno, de seguir las cosas como van, aproximadamente en un año Digi tendría el mismo número de clientes fijos que Vodafone, algo más de 2,5 millones. Y en móvil, como recordáis, el gap era mucho mayor, pues era por 10. Estábamos hablando de 5 millones. Bueno, en cualquier caso, Digi alcanzaría, insisto, con este modelo súper simplificado a Vodafone España, pues aproximadamente dentro de 4 años, ¿no? Ese es el tiempo, ¿no?, que tiene el mercado de alguna forma pues para reconfigurarse y adoptar algún tipo de transformación. Recordad, y en este caso no tiene que ser así, pero recordad que la operación de creación de MasOrange nos llevó algo más de 2 años y medio, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no puedo compartir con vosotros cuál es la estructura, ¿no?, a la que caminamos. No sé exactamente cuándo pasará, pero creo que tenemos que estar listos porque va a haber cambios, ¿no? Porque de alguna forma el mercado está por muchos motivos en un punto de inflexión y esta carrera no deja de ser un síntoma, ¿no?, de que esos cambios tienen que producirse. Así que me gustaría oír vuestras opiniones, ¿no?, sobre este juego que os he propuesto y hacia dónde os lleva la idea. Si tuviera que dejar un resumen, si me preguntaseis, bueno, y al final, ¿qué nos quieres contar, no? Bueno, pues lo dejaría en 4 ideas, ¿no?, de lo que hemos visto, ¿no? El chart de portabilidad o el chart por portabilidad, con datos de febrero, nos sigue hablando de un mercado dual, eh, con los operadores de los extremos compartiendo de alguna forma valores bajos.
lo cual yo creo que es un mensaje importante, y pasa algo similar también con el ratio de convergencia. Hay que saber interpretar esto. Eh, la evolución de MasOrange en tanto en cuanto líder a una distancia muy grande, ¿no?, del mercado en cualquier dimensión, hablamos siempre por clientes, pues va a requerir que nos fijemos con gran atención, ¿no?, a cómo evoluciona. Estamos en portabilidades netas negativas, el chart de portabilidad parece que tiene una cierta tendencia a tener forma de U. Bueno, es algo que tenemos que seguir, ¿no? Y es algo también que nos habla, ¿no?, de cuál será esa estructura del mercado, ¿no?, que está lista para algún cambio, ¿no? Porque parece que efectivamente necesitamos más cambios, ¿no? Eh, esa necesidad de cambios de alguna forma se refleja en un síntoma, no deja de ser un síntoma, no es una causa orgánica, ¿no? Pero que yo creo que es un síntoma interesante, ¿no? Que es como esa carrera, ¿no? Primero era la carrera por ser el segundo, eso ya está resuelto, y ahora tenemos esa carrera entre Vodafone España y Digi por ser el tercero, ¿no? Y si nos preguntamos en qué tiempo, de qué tiempo estamos hablando, bueno, pues ese sorpaso teórico se produciría en un año para la banda ancha fija, es decir, de manera inminente. Ya tendríamos que estar trabajando en la respuesta del mercado, y con un periodo algo mayor, pues alrededor de los 4 años, ¿no?, para la banda ancha móvil. Recordad que para disparar, ¿no?, en la creación de MasOrange no fue necesario que ese sorpaso se produjese exactamente, ¿no?, sino que las cosas empezaron a cocinarse y a gestionarse mucho antes, ¿no? ¿Qué es lo que me imagino pues que estará pasando en este momento? Bueno, pues con alrededor de estos nuevos jugadores. Y esto es, ahora sí, todo lo que os quería contar esta mañana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.